Pues ya empezamos cuando ustedes nos digan. Listo, adelante. La administración trata acerca de la gestión en el corto plazo, mientras se desarrollan los planes a largo plazo. Jack Welch. Buenas tardes a todas y todos. Nosotros somos el equipo número 2 y esta es nuestra presentación del reto Protega. Protega es una compañía familiar establecida inicialmente en Aguascalientes, en el año 2005. Se dedicó en un inicio a la producción de guante tipo japonés, un equipo de protección personal para la industria, y en el año 2009 se expandió territorialmente y en surtido al comercializar toda clase de equipo de protección personal. La gran mayor parte de ellos cuentan con certificación mundial. Además, Protega busca dar un servicio de calidad y convertirse en una empresa líder, a la vez que se respetan los valores de honradez, responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, servicio y lealtad. Tenemos el conocimiento de que las ventas de guante tipo japonés representan el 20% de las ventas de la compañía, mientras que el 80% restante se divide en guantes industriales, protección facial, protección respiratoria, protección auditiva, protección ocular, calzado de protección, entre otros. La crisis económica vinculada al coronavirus perjudicó de diferentes maneras a la organización, la cual se adapta a las nuevas tendencias y exigencias del mercado. Identificamos tres problemáticas principales, que son la escasez de materia prima, debido a las afectaciones en las cadenas de producción y distribución. Los precios de los proveedores han subido y de un mes al otro se registró una caída en las ventas del 80%. Gracias al análisis que se realizó, hemos desarrollado una estrategia para resolver el reto de Protega, que se canaliza a través de dos vertientes principales. Hemos encontrado la mejor opción de financiamiento, que se adapta a las necesidades de la empresa y el mercado, a la vez que no compromete la estabilidad de la organización. La otra vertiente es que debemos aumentar los pedidos, promoviendo nuevos canales de venta a través de medios digitales, ya que sabemos que la compra en línea es una mega tendencia que seguirá creciendo a lo largo de los siguientes años. Ahora bien, la primera parte del análisis que se realizó fue tomar los costos variables de la materia prima y la mano de la obra variable. Estos costos dependen de la actividad de la empresa y son materias primas o la mano de obra variable. Con la materia prima sacamos el costo de 1 gramo de los tres materiales, que son el hilo, el elástico y el filamento. Esto dividiendo el costo de 1 kilogramo entre 1000, para después calcular el costo de acuerdo a los gramos que requiere un guante. Y finalmente, sumamos los tres materiales. De hilo fueron 1 peso con 98 pesos, de elástico fueron 36 centavos y finalmente de filamento fueron 4 centavos. Y tenemos que obtener el costo total unitario de materia prima. Y en la mano de obra ya se nos daba el costo unitario, que es 30 centavos por cada pieza que les revisa el trabajador. Nuevamente se suma, para dar un total por unidad de 2 pesos con 68 centavos. La segunda parte de los costos fijos fue, pues en la mano de obra fija, primero sacamos los costos mensuales. Para ello, los dos salarios, el de operadores y prestaciones, se dividieron entre 7 porque eran salarios semanales, para así poder obtener los salarios de un día y posteriormente multiplicarlos por 30.42. Finalmente se sumaron los dos costos mensuales de los dos salarios y se multiplicaron por los 4 trabajadores que laboran. Después de obtener el costo total de la mano de obra mensual, este costo se dividió entre las unidades producidas del mes y así obtener la tasa de mano de obra directa, es decir, el costo de mano directa de un producto. Para sacar los GIF unitarios, primero las cuentas semanales las pasamos a mensuales, esto multiplicando por 4, que son las 4 semanas de un mes, para después sumar los pagos mensuales y obtener los GIF mensuales. Con este cálculo obtenemos la tasa de GIF de cada producto, dividiendo el total de gastos indirectos fijos entre las unidades producidas del periodo que nos da el GIF de cada producto. Así, finalmente, calculamos el costo unitario total sumando el costo variable unitario y el costo fijo unitario. Después continuamos con un análisis del punto de equilibrio en pesos. Para calcular tuvimos que darle un peso a cada producto y calcular un margen de contribución promedio ponderado. Finalmente aplicamos la fórmula y obtuvimos que para el primer cuatrimestre el punto de equilibrio son 6.660.000 y para el segundo cuatrimestre con un crecimiento moderado nos dio 7.987.000. Pero, ¿esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que para que la empresa no gane, pero tampoco pierda, es decir, se quede en cero, utilidad cero, necesita vender las cantidades, bueno, las ventas antes mencionadas. Aquí también podemos ver que el producto que tiene más peso sobre sus ventas totales
son los artículos de reventa, con un 79% de las ventas y del punto de equilibrio. Después de esto, tuvimos que calcular el ciclo de conversión de efectivo, que pues básicamente son los días en los que se cobran los inventarios, en los que se cobran las deudas y se pagan las mismas, además de cobrar todas las ventas. En este primero sacamos los promedios de los inventarios, que nos dieron 38.2 días, luego los promedios de días en cuentas por cobrar, que fueron de 30.9. Después sacamos el promedio de las cuentas por cobrar, que nos dio 40.6. Después hicimos la fórmula de ciclo de conversión de efectivo, que nos terminó dando con 28.5 días en total en este proceso. Y pues esto quiere decir que estos 29 días son en lo que la empresa hace todo el proceso de cambio a efectivo. Y pues quiere decir que Protega se encuentra en un buen mantenimiento porque son menos de 30 días y esto quiere decir que la empresa tiene un ciclo saludable, ya que es rápido y eficaz. De la misma manera, pues tuvimos que calcular los estados de resultados. Nosotros tuvimos que calcular el absorbente y el variable para los meses de mayo a agosto. La diferencia entre estos es que básicamente uno toma los costos fijos de la producción a los inventarios de productos y el otro no. Más adelante usamos el variable como base para poder calcular los escenarios que más adelante mencionaremos. El flujo de efectivo sirve para mostrar las entradas y salidas de efectivo de la empresa. Para entradas utilizamos la cobranza a clientes del periodo y de periodos anteriores. Y para salidas utilizamos algunos conceptos como pago a proveedores, compras del periodo, mano de obra fija, variable, GIF, gastos de administración y de venta, pago del ISR e inversiones de maquinaria, camionetas y en el capital contable. Con esta información nos fue posible obtener un saldo final antes y después del financiamiento que hemos escogido, el cual será explicado más adelante. Antes de mencionar los dos escenarios, pesimista y optimista, debemos hacer una aclaración que en estos cambiamos el costo de mano de obra debido al aumento en la demanda de los cubrebocas, que aumentó el precio del hilo y del elástico. Ok, quedan 2 minutos, chicos. Con respecto al escenario optimista, para las variables usamos el retail online, el crecimiento de la industria minera para los guantes, para los artículos de equipo de producción utilizamos la variable de cómo se comporta el crecimiento de esta y el crecimiento de muchas de sus competencias, para así tener un promedio de 19% en las ventas de guantes y el 18% aumento en los artículos de reventa. El financiamiento de este escenario es de 1.638.000 pesos, perdón, para así después obtener un aumento en la utilidad neta de 262.000 y en el flujo de efectivo de 532.000. Para el escenario pesimista, tomamos como variables en ambas ventas la industria del online, pero por ejemplo, para los artículos de reventa tomamos la industria de construcción y de automotriz. La automotriz tuvo un crecimiento únicamente del 4% debido a la situación sanitaria que vivimos hoy en día. Con este porcentaje obtuvimos un 12% promedio para el cuatrimestre de las ventas de guantes. Y para la industria de construcción tuvo un crecimiento únicamente del 5%, dando un porcentaje cuatrimestral promedio del 15% para la venta de artículos de reventa. Con esto obtuvimos que la utilidad neta disminuyó 347.388 pesos a comparación del escenario moderado y en el flujo de efectivo tuvo una disminución de 183.244 pesos. En cuanto al financiamiento, los escenarios propuesta para la empresa son el optimista y el pesimista, en el que solo cambia el monto, pero al final de cuentas lo que utilizamos para ambos escenarios fue una tasa anual de 23.28%, tasa mensual de 1.94% y... Discúlpenme, pero los voy a tener que interrumpir porque ya estamos con el tiempo limitado, ¿sí? Y ya pasaron sus 10 minutos, entonces vamos a tener que pasar a las preguntas, ¿ok? Sí, literal no cerró cuando... Me dejan de compartir, por favor, y vamos a empezar con... ¿Quién quiere empezar con las preguntas?
Cada quien va a elegir 2 números, no se pueden repetir y pues realmente van a contar solo con 3 minutos para las 2 preguntas. ¿Ustedes eligen o yo los nombro? A ver, Heli, ¿qué números eliges? El 4 y el 13. Ok, el 4 y el 13. No me estoy trabando, ¿verdad? Es que se me están trabando ustedes. Muy poquito, Ok. pero estás bien, Kelly. Muy bien, Heli, la pregunta 4, ¿nos ayudas, por favor, Ibe? Menciona cuál es la política actual de cuentas por cobrar y la política de pago de proveedores y en qué cálculos la utilizaste. Espérame. Se utilizó en el ciclo de conversión para cobranza de clientes y pagos, ¿no? No, vamos a ver, la siguiente pregunta es la 13. Eri, la pregunta 13, ¿cómo determinaste el monto de las ventas de todas las líneas en el escenario optimista? Explica las variables utilizadas. Ok, en ese, bueno, se supone que en cuanto al crecimiento fue de mayo, no me acuerdo bien, pero de los demás fue de 0.3. Entonces lo que tuvimos que hacer fue pues ponderar ese crecimiento por el anterior mes. Es que no me acuerdo cómo explicarlo bien, pero se multiplicaron por las ventas. Pero en el escenario optimista, Sí. ¿y Sí, qué sí. variables utilizaron para determinar ese aumento? El de retail, ¿no? No sé, son los escenarios que ustedes determinaron. Sí, pues fue el de retail. ¿Y eso qué significa? Pues las marcas similares y de la industria. ¿Cuál fue su fuente? Ah, pues utilizamos varias, pero la principal, Forbes. Ok. Bueno, ¿quién sigue? Gracias, Heli. ¿O los elijo yo? Mejor. A ver, Diego, Alexis, ¿qué números eliges? Yo creo que me voy a ir por la número 5 y por la 17. La 5 y la 17. Ok, vamos a empezar. La 5 dice, explica el procedimiento para calcular el cobro a clientes del mes de marzo. El cobro a clientes el mes de marzo. Creo que eso se hace con las ventas totales de marzo. Y luego las tenemos que multiplicar por el supuesto de la política que se nos dio anteriormente en lo de los supuestos. Bueno, sí, válgame la redundancia, en los supuestos de las políticas de cobro, ¿no? Ok. ¿Y ya? Y ¿Nada más las ventas de marzo? creo que sí. Bueno, pues es que en sí las ventas también tienen que incluir algo de los inventarios. Entonces, creo que también puede afectar un poco de los meses anteriores, pero en general esa es la fórmula que se utiliza.
Ok, bueno, aquí los inventarios no tienen que ver, Alexis. ¿Y la otra que elegiste fue 17? Sí, La pregunta 17, Alexis, explica la proyección de flujo de efectivo del mes de agosto en el escenario pesimista. ¿Qué variables cambiaste y cómo afectaron al flujo? pues en el escenario pesimista, creo que, bueno, nosotros agarramos muchas variables de las empresas que generalmente afectan a Protega. Por ejemplo, de esto la automotriz, que creo que era de sus principales compradores en este sentido. Entonces, de manera similar con los otros escenarios, pues nosotros lo que hicimos fue tomar estos porcentajes, hicimos una ponderación y después esos los fuimos como estipulando mes con mes, los fuimos distribuyendo y pues de esa manera estos porcentajes se multiplicaban por las ventas del mes anterior, sacando las ventas del mes que seguía. Entonces, pues eso te daba el total de las ventas. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Pero qué variables fueron las que modificaron? Utilizamos la de ventas de guantes, ventas de artículos de reventa, ventas de extraordinarios y me parece que también utilizamos costos de ventas y gastos variables. Ujú. Pero ¿bajo qué supuestos, por decir algo, la inflación o en base a qué modificaron el escenario pesimista? Ah, sí, como explicaba, estos supuestos, estos porcentajes salieron de una ponderación de nuestra investigación de cómo se estaban comportando las diferentes industrias que afectaban a Protega. El ejemplo que diera, pues es el ejemplo de las automotrices que pues ay, perdón, que pues eran de los principales clientes para la empresa. Entonces, otro ejemplo de esta fueron las industrias de construcción que también tuvieron un par de bajas. Entonces, pues eso lo sacamos de nuestras fuentes. Ok, bueno, gracias, Diego. De nada. Muy bien, seguimos con Diego López. ¿Qué preguntas, qué números eliges? No hay 30, ¿verdad? No. Pues el 6 y el 12. Ok, el 6 y el 12. Ok, Diego, en la pregunta 6. Dice, explica el cálculo. Perdón, Ivette, adelante. Explica el cálculo de cómo se determinan las unidades a vender y a producir en enero. Bueno, eso para las unidades a vender, tenemos que conseguir del estado de resultados. Bueno, primero tenemos que sacar cuántas unidades fueron vendidas en ese mes. Eso es con el estado de resultados. Sacas las ventas. Eso lo divides entre el precio de venta y eso te va a dar la cantidad de unidades vendidas. Luego tenemos que sacar nuestro inventario final con las políticas que nos dan los supuestos. Creo que nos decía que tenía que ser el inventario final la mitad. Después de eso, pues el inventario inicial del mes de enero, ese también nos lo daban los supuestos. Y tenemos que hacer la fórmula de suma, suma, resta para saber las unidades que fueron producidas. Perfecto. Muy bien, Diego, gracias. Y la pregunta 12, Héctor, por favor. La pregunta 12, Diego, si el punto de equilibrio fuera solamente de 2 meses, de julio y agosto, ¿cómo cambia el procedimiento de cálculo? Sí. Bueno, pues primero las ventas totales nada más serían en vez de los 4 meses del primer cuatrimestre, nada más se tendrían que sacar la suma de julio y agosto, eso de las ventas totales. Después se tendría que dividir entre las ventas de esa última suma. Y después
pues ya después de eso sería todo el procedimiento normal, ¿no? Del, del punto de equilibrio y sacar el promedio ponderado, ¿no? ¿El promedio ponderado cambia o no cambia? Sí, debería de cambiar el promedio ponderado, porque pues lo estás haciendo en vez de con 4 meses, nada más con 2. Y eso afecta pues las ventas, ¿no? O sea, con la cual vas a hacer como tu porcentaje inicial, vaya. O sea, el porcentaje de la mezcla de ventas va a cambiar. Ok. Listo, Emi. ¿Quién sigue ahora? Creo que nada más falto yo. O no sé. Sí, Jimena, perdón, tenía el micrófono apagado. Jimena, ¿qué números eliges? Escojo ay, no veo, el 15 y la 24. Ok, 15 y 24. Ok, la pregunta 15, por favor, Ivette, ¿nos ayudas? Claro, explica el cálculo del flujo de efectivo del mes de mayo en el escenario moderado. Sí, para se tuvieron que tomar primero ¿cómo se llama? El saldo inicial de efectivo, que era de 98,000, me parece. Y después se sumaron las entradas de efectivo, que fue la cobranza del periodo anterior y la cobranza del periodo, para así obtener el total de entradas. Y sumando el saldo inicial con el total de entradas, se obtiene el efectivo disponible de mayo. Y después se tienen que sumar todas las salidas que, bueno, las mencionamos en la presentación, pero para obtener ¿cómo se dice? El saldo final antes de financiamiento, se tiene que restar el efectivo disponible que teníamos antes con el total de salidas. Y después restamos el saldo mínimo de efectivo que venía en los supuestos, que era de 100,000, creo. Y así nos va a dar bueno, en este caso, en el mes de mayo daba un faltante. Después cerramos la cantidad para el préstamo y para el saldo final después de financiamiento, sumamos el saldo final antes de financiamiento con el préstamo establecido. Ok, muy bien, Jimena. Y ahora la pregunta 24. La pregunta 24, Jimena. ¿Qué fuente de financiamiento le sugieres a Protega para obtener los recursos necesarios para su inversión? Y explica la respuesta. Para el financiamiento que escogimos es un financiamiento de BBVA que se llama Tarjeta de Negocios, y básicamente lo escogimos por su amplia flexibilidad que da para los clientes de poder escoger su tasa y su plazo para que les quede mucho más cómodo y no se sientan tan presionados con los pagos y hagan estos con total flujo y facilidad. Ok, muy bien. Y ahora nos falta Luis Fernando, ¿verdad? Sí, Sí. falta Luis. Luis, ¿qué números eliges? El 16 y el 9. Ok, están entrando chicos del siguiente equipo. Ahorita, por favor, nos van a esperar tantito. Los vi a la sala de espera. Sí, por favor. Si me ayudas a monitorear eso, Héctor. Entonces, perdón, Luis, ¿me dijiste qué números? 16 y 19. Ok, 16. Explica la proyección del flujo de efectivo del mes de julio en el escenario optimista. ¿Qué variables cambiaste y cómo afectaron al flujo? Bueno, principalmente las variables que cambiamos fueron obviamente la cobranza del periodo anterior y la cobranza del periodo, porque pues las entradas de dinero cambiaron con el crecimiento pues de las industrias, bueno, con el crecimiento que ya antes mencionamos. Entonces esas dos pues obviamente sufrieron cambios, obviamente aumentaron por el crecimiento, como mencioné,
Y también obviamente el pago de periodo y el pago de anteriores y del mes pues cambiaron de acuerdo a pues a las ventas, o sea, al, ¿cómo se llama? A los costos que le pagaron a los proveedores por el aumento en producción. Esto obviamente, por un lado, obviamente aumentaron las ventas, que aumentaron la entrada de efectivo, y por otro lado, pues disminuyeron porque al producir más, pues salieron, el total de salidas aumentó. Obviamente los costos administrativos y de ventas se quedaron igual, y obviamente lo que cambió al final fue también el préstamo, porque los requerimientos eran diferentes. Entonces, esto también es otra variable que se cambió. Y bueno, y realmente eso fue todo. Obviamente el saldo final también cambió por lo antes mencionado, que obviamente aumentó todo lo anterior. Ok, Luis. Y la pregunta 19. La pregunta 19, Luis, explica con cifras el cálculo de la rotación y días promedio de cuentas por pagar de abril. Ok, bueno, en cuentas por pagar, nos salió que la rotación de cuentas por pagar en número, o sea, el número de veces es 0.7, es decir, que en un mes no, ni siquiera, o sea, no pagan ni una vez al mes. Y ya con días por medio de cuentas por cobrar, nos salió que es 40.6 días, es decir, tardan en pagar a sus proveedores 40.6 días después de que les entregan su mercancía. Ok. Muy bien. De acuerdo. Gracias, Luis Fernando. Pues muy bien, equipo. Nada más saben, como observación, no administraron bien su tiempo de exposición y me parece que consumieron algunos minutos, segundos en algunos puntos muy específicos que quizá no era tan importante, ¿no? Como cómo se calcularon las unidades, la producción, etcétera, porque les faltó tiempo al final en donde pues es más importante lo de las proyecciones o el planteamiento de sus escenarios. Pero hicieron muy buen trabajo y se ve que pues todos estuvieron involucrados con el caso. No sé, mis colegas, si quieran comentarles algo. Por mi parte, no, os digo, el trabajo está completo, entonces sí, vamos y se ve que todos, sí, como dice, participaron en tu elaboración. Tal vez algunas dudas por ahí de repente al contestar, pero pues vamos, está bien. Sí, yo coincido. Con la administración del tiempo hay que enfocarse en no entrar en demasiado detalle en lo que no es tan importante, pero hicieron muy buen trabajo, chicos. Felicidades. Sí, muy bien, chicos. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Bonita tarde. Disfruten su día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.